nuestro mercado de trabajo. Ultratemporalidad, doble precariedad y también muy bajos salarios. Tan bajos salarios que el poder adquisitivo de los salarios de nuestro país ha vuelto al que tenían a principios de los años 90 y que, según los datos, y los conocéis igual que yo, según los datos de la Agencia Tributaria, un 34% de los trabajadores de nuestro país, de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, tiene un salario equivalente al salario mínimo interprofesional, 648 euros al mes, por 14 pagas, eso sí, pero 648 euros al mes, y casi el 50% de los trabajadores de nuestro país tienen salarios equivalentes a 940-945 euros al mes. Es un eslogan, pero no es falso el decir que hace un tiempo ser mileurista era un problema. Hoy ser mileurista se ha convertido prácticamente en un privilegio. Todo esto tiene efectos directos sobre la caja de la Seguridad Social. La caída del empleo, los bajos salarios y la única política activa de empleo que conoce este Gobierno, que es la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social, está provocando pérdidas muy importantes en el sistema de la Seguridad Social. Tanto que en poco más de 3 años de Gobierno del Partido Popular, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ha pasado de tener más de 70.000 millones de euros a tener hoy, 3 años después, poco más de 40.000 millones de euros. Al paso que llevamos el sistema y el gasto que se produce en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, el Fondo de Reserva, la hucha, la famosa hucha de las pensiones, puede estar finiquitado en 3 años. Mientras esto sucede, mientras el Gobierno está sacando dinero del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, está haciendo una política de reducciones en las cotizaciones y de tarifas planas como política activa de empleo que está mermando notablemente los ingresos de la Seguridad Social. La última medida anunciada en el debate del Estado de la Nación, una reducción de cotizaciones sociales a los primeros 500 euros de salario, significaba regalar al empresariado de nuestro país de un golpe 1.500 millones de euros que no se ingresarán en las arcas de la Seguridad Social. Esto significa que el Gobierno, si sigue este Gobierno, tendrá la excusa perfecta, la falta de sostenibilidad de las finanzas de la Seguridad Social para seguir caminando en su propia política de pensiones e ir caminando hacia un sistema donde las pensiones sean cada vez más bajas y requieran, casi de forma natural, diría el Gobierno, requieran de un complemento de pensiones que ha de buscarse en el sistema privado. Modelo, por lo tanto, de pobres hoy, porque tenemos bajos salarios y poco empleo, y un empleo malo o un empleo de baja calidad, y pobres mañana, porque estamos generando los gérmenes, los anticuerpos de pensiones muy bajas en el futuro. Todo esto tiene una respuesta, todo esto puede canalizarse a través de alguna solución política. Pues, naturalmente, creo que sí, si no, no me dedicaría a lo que me dedico, no me dedicaría a la política. Y creo que la principal respuesta política a toda esta situación debe pasar por algo que decía Cándido, lo decía casi al finalizar su intervención, debe pasar por una derogación de la reforma laboral del Partido Popular. No tanto o no solo porque la haya hecho el Partido Popular, sino porque lo que ha hecho esta última reforma, no fue la primera, pero lo que ha hecho esta última reforma es cambiar el paradigma en 2 ámbitos centrales de nuestro modelo de mercado de trabajo. De una parte, en el ámbito del empleo, ha establecido un paradigma de precariedad. Hoy son precarios los contratos temporales, pero también son precarios los contratos indefinidos, porque se pueden extinguir de forma más sencilla y, sobre todo, menos costosa. Eso ha generado un modelo de empleo de suma precariedad, al que debe sumarse los otros adjetivos que ya he dicho antes, la ultratemporalidad, los bajos salarios, la doble precariedad que supone trabajar temporal y de trabajo a tiempo parcial, un modelo de precariedad en el empleo. Y en el otro lado, y también lo decía Cándido ahora, en el otro lado ha generado un modelo de relaciones laborales autoritario, un modelo de relaciones laborales donde se han roto los equilibrios de poder entre los trabajadores y los empresarios para definir
el marco y el gobierno de las relaciones de trabajo. Empleo precario y desigualdad en las relaciones de trabajo y autoritarismo en el gobierno de la relación de trabajo creo que son las señas de identidad del nuevo paradigma que ha establecido la reforma laboral del Partido Popular y que además está arraigando en la realidad y en la cultura laboral. De ahí que yo haya hablado de la marca España, está expandiéndose como modelo de creación de empleo, como modelo de relaciones laborales. Y por eso creo que la única forma de acabar con ello es dar un golpe en la mesa y derogar la reforma laboral. Pero no para volver atrás. No hay ningún pasado mejor al que volver. Cuando decimos que vamos a derogar la reforma laboral del Partido Popular, casi siempre nos preguntan ¿y la vuestra qué? Que generó también una huelga general. Bien, soy de las que piensan que no hay ningún mejor pasado al que volver, que lo que hay que intentar es recuperar el espíritu del Estatuto de los Trabajadores y crear el nuevo Estatuto de los Trabajadores del futuro, sentarse a trabajar por un nuevo Estatuto de los Trabajadores. ¿Por qué? No porque tenga un complejo, que algunos me lo han dicho, de adanista, de que hay que volver a empezar y de que todo está por descubrir, que casi nada, está casi todo descubierto, sino porque hoy, y esto ya lo digo más como teórica que como política, porque hoy el derecho del trabajo que tenemos después de las últimas reformas laborales, y estoy hablando en plural, es un derecho del trabajo que en lugar de estar hecho como estuvo siempre a la medida de los trabajadores, está hecho fundamentalmente a la medida de los empresarios. Y hay que recuperar el derecho del trabajo hecho a la medida de la igualdad de los trabajadores y los empresarios, porque ese es el derecho del trabajo que se hace a la medida de los trabajadores. En este nuevo Estatuto de los Trabajadores hay que tocar muchas cosas. Yo solamente voy a decir 3. 1. Hay que volver a establecer un catálogo de derechos de los trabajadores, un nuevo catálogo, y hay que recuperar el sentido del Estatuto de los Trabajadores en cuanto a lo que fue y lo que debe seguir o volver a ser el catálogo de los derechos de los trabajadores de nuestro país. 2. Debe volver a ser una ley de contrato de trabajo y debemos hablar de contratos y debemos hablar de despidos y en el medio de organización del trabajo y de organización de la empresa, porque las formas de organización de la empresa que hoy tenemos y las empresas de servicio sumadas o multiplicadas por la prevalencia automática o prioritaria del convenio colectivo de empresa, está haciendo que las empresas de servicios estén destrozando el sistema laboral, estén destrozando el sistema salarial y estén destrozando la poca negociación colectiva que nos quedaba de carácter sectorial. Organización del trabajo y organización de la empresa. Y, finalmente, tenemos que volver a tener una ley de relaciones laborales. Una ley de relaciones laborales que hable de representación de los trabajadores dentro y fuera de la empresa, que vuelva a recuperar el poder de la negociación colectiva, la autonomía de las organizaciones sindicales y su presencia en la toma de decisiones de la empresa y en la participación del Gobierno de la misma. Eso es lo que estamos proponiendo cuando hablamos del nuevo Estatuto de los Trabajadores. Es verdad, y con esto termino, que todavía no son medidas concretas, aunque hay algunas cosas que ya sabemos que no vamos a querer en un debate público que se ha abierto estos días. No vamos a querer el contrato único, no vamos a querer los famosos subvenciones para los contratos de baja cualificación. Todavía faltan las propuestas, pero hay algo ya elemental, y con esto termino. 1. Hay una voluntad inequívoca de acabar con el marco de relaciones laborales que tenemos en este momento y con la marca empleo que ha generado ese modelo de relaciones laborales, porque son empleos precarios y relaciones laborales en desigualdad de poder, y eso los socialistas no podemos avalarlo, ni podemos llevarlo como proyecto político. Y 2, hay la voluntad de recuperar, y creo que es una voluntad que podemos compartir entre todos, hay la voluntad de recuperar el Estatuto de los Trabajadores como lo que fue, como pieza esencial de la creación de un modelo democrático de relaciones laborales que hoy está más que nunca puesto en tela de juicio. Y nada más, me quedo a vuestra disposición.
Bueno, tenemos unos minutos para el debate. Por si alguien no lo sabe, la costumbre de esta casa es que cierran a las 9:30, por lo tanto, antes tendríamos que terminar. Por lo tanto, vamos a hacer un turno breve de preguntas o comentarios. Y, si me permitís, a mí me gustaría formular a los 3 miembros de la mesa que hay ahora en este momento 2 preguntas. Una es en relación a cómo erradicar esa situación de trabajadores pobres o de bajos salarios. ¿Pensáis que hay que regular de sentido diferente las condiciones de trabajo? ¿Hay que fijar un salario mínimo más alto, como están haciendo países como Alemania y demás? ¿Cuáles serían las posibilidades de España? Hoy se acaba de hacer pública una noticia, no sé si lo habéis escuchado al mediodía, verdaderamente singular en relación a esto. Mondragón ha decidido cerrar 2 fábricas en China porque ya los salarios no son competitivos. Y no sé, yo entiendo que piensan que en España los salarios son ya más bajos que en China y las van a traer a España. Eso tendría un fondo tremendo, ese comentario. Bueno, la última decilia según la encuesta de salarios de los trabajadores que tienen menos ingresos, que son 1.200.000 personas, tienen un ingreso promedio de 400 euros mensuales. Que eso sí que es más bajo que en China ya en este momento. Luego, la segunda pregunta tiene que ver con un elemento que generalmente rehuimos en los debates y que era, en la literatura clásica, los grandes teóricos de la economía y algún teórico socialista profundizaron mucho en ello, que era el concepto de tiempo de trabajo necesario calculado racionalmente. Hay un famoso libro en el que se decía, bueno, si una economía, un modelo económico, para el nivel de demanda que existe, requiere X número de horas de trabajo, pues lo que habría que hacer es dividir ese número de horas de trabajo necesarias por el número de personas que demandan realmente, que quieren trabajar realmente, y tendríamos el promedio de horario de trabajo. Lo decía para bajar el horario de trabajo en su momento, en el derecho de la pereza. Entonces, en este momento, a mí me llama la atención, y me gustaría saber vuestra opinión, cómo estamos escabullendo el debate sobre los tiempos de trabajo. En este momento, los hechos son que estamos trabajando en las sociedades como la española la mitad de horas promedio al año que se trabajaba al principio de la Revolución Industrial. Entonces, claro, en su momento pues, se estableció la jornada de 48 horas, se reivindicó, no dejó de trabajar los domingos, los sábados y demás. Y en este momento me llama la atención que, si cogemos la lista Forbes de las fortunas más grandes del planeta, entre los primeros puestos, yo creo que casi todos los que están en los primeros puestos han dicho, no, es que el modelo actual no funciona, hay que reducir sustancialmente los tiempos de trabajo. ¿Por qué en el ámbito político no se plantea este debate? Sobre todo en Europa, que tenemos un espacio, que es la Unión Europea, en el que podíamos formular precisamente esta. Porque, claro, si en este momento, con la revolución tecnológica y al nivel de los medios que tenemos y demás, tenemos salarios bajos que no generan demanda y, a su vez, tenemos una reducción de los tiempos de trabajo necesario, pues si mantenemos el modelo actual o asumimos que eso significa, haciendo la división que producía alguno de los clásicos, que va a haber 8 millones de personas que no trabajan en un país como España. Pero lo tenemos asumido y los demás, ocupémonos de los demás. O habrá que hacer algo. Bueno, me he extendido en las preguntas, a ver si conseguimos hacer preguntas más cortas. Sí, perdón, ahí y ahí, venga. Un poco como continuación a la conversación que tuvisteis o que tuvimos el mes pasado sobre hacia dónde vamos y una nueva alternativa económica de la socialdemocracia europea, que se produjo también en este mismo sitio, a mí me preocupa algo fundamentalmente, y es que la socialdemocracia europea, hoy en día, por lo que estamos observando y viendo, no está ofreciendo ninguna alternativa diferente a lo que estamos observando en aquellos países donde está gobernando la derecha conservadora. Es decir, vemos propuestas progresistas ahí en donde no se gobierna, pero en donde se gobierna no solo no hay propuestas progresistas, sino que se legalizan desde la izquierda esas mismas propuestas que se combaten cuando no se está en el poder. Ejemplo tenemos en Italia con Matteo Renzi, que quiere cambiar toda la legislación laboral italiana para desproteger laboralmente a los trabajadores. Ejemplo tenemos en Francia,
con las reformas laborales y sociales que está planteando el señor Valls, y en otros países del mismo entorno podríamos repetir esas mismas circunstancias. Por lo tanto, lo que se nos pide cuando se os escucha a vosotros hablar aquí es una cuestión de fe. Tenemos que creer que en esta ocasión lo que decís es cierto, pero la política que habéis estado efectuando, tanto en otros países como aquí, la socialdemocracia europea, dice lo contrario a lo que estáis diciendo ahora. Bueno, tengamos fe. La fe es lo último que se pierde, dicen, ¿no? Y quería plantearle una cosa. Yo creo que es difícil hacer una nueva política económica cuando no he escuchado una autocrítica de la política económica anterior. Creo que es importante el hacer esa autocrítica, ¿no? Y un poco para reflexión. Quizá no es el momento ni el tiempo, ¿no? Pero la única propuesta de mejora y de cambio de condiciones reales de los trabajadores que hemos escuchado en los últimos tiempos en Europa proviene de Grecia. El único gobierno que nada más constituirse ha dicho claramente que quiere restituir los derechos de los trabajadores perdidos durante los últimos años. Y habla de pensionistas, habla de lo que la gente entiende, no habla de conceptos económicos, no hablan de macroeconomía, hablan de lo que entendemos los trabajadores, la gente que vivimos el día a día, la gente que sufre los desahucios, esa gente, ¿no? Y yo creo que eso es importante analizarlo. No he visto que nadie diga, o al menos desde la socialdemocracia europea, que nadie plantee que esas medidas hay que tomarlas en consideración, todo lo contrario. Se ha unido en muchos casos al coro de lo contrario, ¿no? Y luego, solo para acabar, para que pueda haber más intervenciones. Yo quería a los compañeros de comisiones sobre el UGT, yo también soy sindicalista, no soy de comisiones ni de UGT, pero soy sindicalista, sí que querría plantearos un asunto. Todo lo cifráis fundamentalmente en la negociación colectiva, como un eje vertebrador a la hora de conseguir los derechos laborales. Ahora bien, la negociación colectiva en sí misma y el fin no debe ser lo único que debemos buscar, porque nos hemos encontrado a día de hoy, hasta día de hoy, muchas negociaciones colectivas de convenios sectoriales que han significado una pérdida importantísima de derechos de los trabajadores. No ahora, sino cuando había una bonanza económica. También tendréis que hacer un tipo de autocrítica, porque ir hacia una negociación colectiva sin realmente tener y hacia dónde queremos ir, pues la verdad, la credibilidad en este momento está bastante flojita, ha quedado, ¿no? Entonces, yo sí que pediría fundamentalmente eso, que digáis para qué la negociación colectiva, porque a día de hoy no ha significado realmente. Han quedado claras las Muchas preguntas. gracias. A ver, había otra intervención ahí. Yo solamente era una reflexión, y es que ninguno de los intervinientes, ni mi compañero Cándido, ni Toso, ninguno habéis puesto el énfasis en un nubarrón enorme, una tormenta enorme que se nos avecina también y que puede afectar a los derechos de ciudadanía y laborales, como es el tratado ese que está negociando no sé quién, tratado de inversión y de negocio se llama, que de alguna manera garantiza las inversiones que puedan hacer un fondo, un señor, una empresa, de tal manera que puede evitar la capacidad o puede cercenar la capacidad de legislar de los gobernantes políticos. Y eso va a suponer un gravísimo problema, entre otras cosas, porque cuando lo están negociando con oscurantismo, con nocturnidad, con alevosía, sin decirnos a la ciudadanía europea qué carajo están negociando, qué puñetas están negociando y quién lo está negociando, eso en el horizonte más cercano, por mucho que hablemos aquí de calidad de los buenos empleos y por mucho que intentemos legislar en eso, si nos comemos ese tratado en los términos que están diciendo, y es verdad que el Parlamento Europeo ya ha puesto una primera barrera, como nos comamos ese tratado, entonces ya se acabó. Esto va a ser una especie de Euroasia medio-medio. O sea, es decir, ese capitalismo que funciona también en China con un gobierno dictatorial autoritario que ha demostrado que en Chile no lo pudo hacer ni en Argentina cuando la movida de las dictaduras y la escuela de Chicago fue allí, pues eso es lo que nos vamos a comer seguramente en 10, 12, 15 años. Hay otra pregunta ahí, a ver. Lo mío es mucho menos ambicioso. Quería pediros que dedicarais unos segundos a reflexionar sobre la formación profesional y sobre el papel de la formación profesional en la creación de buenos empleos. Y que si queremos, decía, me parece que Cándido, que todo empieza por el empleo. Y yo creo que el empleo empieza por la formación profesional de calidad. El empleo de calidad empieza por la formación profesional de calidad. Entonces, pediros que nos digáis qué pensáis de eso y indicar una cosa. Hay algunos países, creo, incluso alguna comunidad autónoma, que está poniendo en marcha sistemas de formación profesional que vinculan la formación para el empleo, canalizan parte de la formación para el empleo a través de la formación profesional reglada. Y eso está produciendo sinergias que parece que son bastante positivas en ambos sistemas. Y luego, simplemente, ya lo último,
alertar sobre un peligro, y es que este Gobierno se apropie del concepto de formación profesional dual, al que está adulterando y lo ha convertido en una forma de ahorrarse profesores y de hacer cesión de mano de obra barata a las empresas. Eso no es la formación en alternancia. La formación en alternancia es otra cosa, y si fuerais tan amables, pues si pudierais reflexionar 20 segundos sobre ese tema, pues os lo agradecería. Yo creo que tenéis 5 minutos cada uno máximo para las respuestas. Si os parece, yo os propongo hacerlo ahora en sentido inverso. Y empiezas tú, si te parece. 5 minutos. Empiezo a ver, ¿cómo erradicar la pobreza de los trabajadores? Subiendo los salarios. Primera pregunta, subiendo los salarios. Y ahí la capacidad que tiene el Gobierno es doble. Primero, la capacidad que tiene un Gobierno que quiere subir los salarios es doble. Una es subir el salario mínimo interprofesional para que actúe de tirón de fondo de los salarios, y la propuesta que al menos nosotros tenemos de momento es que tiene que haber una subida del salario mínimo interprofesional en un plazo razonable que nos sitúe en el 60% del salario medio del país, es decir, pasar en 10 años de 648 euros al mes a en torno a 900 euros mensuales. Dos, y vuelvo otra vez a mi canción de antes, hay que fortalecer, compañero, la negociación colectiva, porque la negociación colectiva fija fundamentalmente los salarios y es tan redistributiva si está hecha en términos de poder como las reformas fiscales. Es la negociación colectiva la que distribuye los beneficios de la actividad económica y de la actividad productiva. Por eso es tan importante la negociación colectiva. No sé si es lo único, pero es tan importante porque tiene el mismo efecto redistributivo que la política fiscal. Por eso, subir el salario mínimo interprofesional y fortalecer la negociación colectiva. Segundo tema que planteas. Beveridge escribía en el 45 un segundo informe que se titulaba Pleno empleo en una sociedad libre. Era la base para construir después el modelo de seguridad social. Todo apunta a que en el futuro el pleno empleo, en el sentido que lo hemos conocido en el pasado, no será posible por los cambios tecnológicos, por la forma de producir, y nos va a abrir dos debates ya. Uno es, o distribuimos el trabajo, que es un debate sobre jornadas y sobre conceptos de jornadas que necesitamos, no solamente cuánta jornada, sino qué jornada necesitamos abrir en nuestro país, o distribuimos la riqueza y abrimos un debate sobre rentas mínimas, rentas básicas, rentas de ciudadanía. Y, por lo tanto, abrimos un doble debate que hoy está naciendo, que hoy está abriéndose en nuestra sociedad, pero que yo creo que necesita ser impulsado porque vamos a un futuro donde va a haber que hablar de estas dos distribuciones. Bueno, la abrimos ya. Sí. Bien. Autocrítica, el tratado, el famoso tratado y formación. Yo creo que cuando he estado hablando antes, he hablado, y en algunos momentos lo he dicho, he hablado de reformas laborales y de algunas de las trampas en las que caímos cuando tuvimos que gestionar una crisis económica muy dura y muy difícil. Si me preguntas, yo estuve en esa gestión, si tuviéramos que hacer autocrítica, yo creo que fundamentalmente yo pondría un elemento, y es que pensábamos, y todas las reformas laborales tienen más o menos ese hilo conductor, pensábamos que quizá rebajando el estándar de derechos de los trabajadores podíamos ser capaces de contener la destrucción de empleo. En esa trampa caímos todos, y esa es una trampa que tiene, ese hilo conductor lo tienen todas las reformas laborales de la crisis, pero también te digo una cosa, hay líneas rojas que fueron muy diferentes en las reformas laborales de antes del año 2011 y de después del año 2011. Pero esa trampa, ese hilo conductor, sí que estuvo presente en esas políticas, y precisamente por ser conscientes de que nosotros también pudimos caer en esa trampa,
hoy sabemos que no podemos volver a caer. No pedimos actos de fe, no pedimos actos de fe, pero hoy hemos aprendido las trampas en las que caímos en el pasado. Y si me preguntas algo más, mira, yo creo que los sindicatos han hecho algo que no hemos hecho los partidos políticos, lo digo sinceramente. Los sindicatos son conscientes de que la acción sindical en el ámbito nacional ya puede mucho menos que la acción sindical en el ámbito internacional y que una economía globalizada necesita una toma de decisión sindical globalizada. Y ahí están los episodios de Europa y también los episodios internacionales de sindicalismo. La Confederación Internacional Sindical es un elemento central en este debate. La socialdemocracia todavía tenemos una discusión pendiente y es que no hemos tenido una voz internacional común y propia en esta crisis económica, porque tenemos a la internacional socialista dividida y debilitada. Y eso es algo que han hecho los sindicatos y que todavía no hemos hecho los partidos políticos. Una buena forma de actuar políticamente frente a lo que está sucediendo es que la socialdemocracia siga el camino de las propias organizaciones sindicales, fortalezca la internacional socialista y tenga una única voz para que Europa, esa troika que negocia, no negocie con Grecia, con España, con Italia, con Francia y los gobiernos solos se vean abocados a hacer cierto tipo de reformas, sino que para que negocie con la socialdemocracia y eso nos daría resultados bien diferentes. Y un minuto para formación. Creo sinceramente que el tema de la formación para el empleo es un problema de país. Creo sinceramente que el sistema de formación para el empleo es la solución del país y por eso creo tres cosas muy rápidamente. Uno, que hay que invertir más en la formación de los trabajadores y que, por lo tanto, y lo digo sinceramente, nuestra propuesta será, como mínimo, que una parte muy importante de las bonificaciones que hoy se destinan a la contratación se lleven al sistema de formación para el empleo y creemos más fondo económico para el sistema de formación para el empleo, inversión. Segundo, infraestructura, que la infraestructura pública que tenemos en este momento sirva también para formar a los trabajadores. Tenemos colegios, institutos, centros de formación profesional, universidades que pueden ser la infraestructura donde se forme a los trabajadores de nuestro país. Y tres, y hablo de gobernanza ahora, el gobierno de la formación para el empleo debe ser un gobierno cuatripartito, me atrevería a decir. Debe estar la Administración del Estado, las administraciones autonómicas, pero también las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, porque esto es participación institucional, no como ha hecho el decreto ley de formación, que ha quitado el más representativas y no ha tenido en cuenta que esto es participación institucional. Ahora bien, las organizaciones sindicales y empresariales deben salir de la gestión de la formación para el empleo. No porque yo crea, y he sido testigo de muchas cosas muy buenas en la formación para el empleo, no porque yo me crea que esto ha sido un cáncer generalizado, pero sí porque hoy por hoy el descrédito político y el descrédito social que produce este sistema ya está perjudicando en exceso a las organizaciones sindicales, especialmente, aunque las empresariales lo han hecho incluso peor. Y como yo me creo eso de el Estado social y democrático de derecho y que un Estado social y democrático de derecho necesita organizaciones sindicales fuertes y con medios firmes para defender a los trabajadores, creo que ha llegado el momento de gobernar el sistema, pero de salir de él. Primero, reconocer la ausencia del TTIP. Del Tratado de Estados Unidos, reconozco la ausencia totalmente, coincido con lo que has dicho. Bueno, y simplemente recordar que el día 18 de abril, es decir, en pocas fechas, pues hay una jornada internacional precisamente contra el tratado. Segundo, bueno, empezar por el final, formación profesional. Yo creo que sí, es decir, lo que acabas de decir es así. Lo que ocurre es que yo suelo tener como una especie de prevención mental. Estoy harto de que se le eche al sistema educativo problemas que son del sistema productivo. De manera tal que aquí parece que todo tiene que pasar por las políticas de oferta, y, sin embargo, a la hora de analizar las carencias del modelo productivo, de eso se habla menos. Es simplemente una prevención que tengo, pero coincido totalmente. El sistema educativo en España, hay quien lo define que tiene una forma de reloj de arena, tiene una base de enseñanza primaria, bueno,
decente, una buena enseñanza superior y el estrechamiento está en formación profesional. Eso hay que resolverlo. Dicho esto, coincido con lo de la formación profesional reglada, la formación para el empleo, vincularlas. Nosotros hemos defendido la articulación de centros privados y centros públicos en el nuevo modelo de formación. Y, por último, decir que hay cosas que no se pueden trasplantar mecánicamente de un país a otro. La formación profesional dual en España ya se hace. ¿Dónde? Donde las empresas pueden. Baja cualquier empresa del automóvil, lo hacen. El problema es que, a diferencia de Alemania, aquí tenemos muy pocas empresas de tamaño mediano. Es decir, empresas de más de 250 trabajadores, en España creo que hay 4.000, y en Alemania creo que son 14.000, no recuerdo bien. Hay una proporción de 1 a 3 o de 1 a 4, y ese es el problema real, un problema de tamaño de las empresas. Segundo, negociación colectiva, pues efectivamente habremos hecho cosas mal. Ahora, tengo que advertir una cosa. Entre tener un mal convenio colectivo y no tener un convenio colectivo es mucho peor la segunda situación. Segundo, en España hay una doble losa que en épocas de recesión económica pesa mucho, pero no deja de pesar también en épocas de crecimiento económico. Una, la precariedad laboral, y otro, el alto nivel de paro que hay desde el punto de vista estructural. De manera tal que cuando tú negocias un convenio colectivo, estás mirando con un ojo, y los propios trabajadores del sector, el contexto de alto paro y el contexto de alta precariedad. Lo digo para explicar por qué hay convenios colectivos donde hay que tomar medidas que pueden generar algún tipo de incomprensión. Y luego, yo voy a ser muy, como decía, voy a intentar ser muy rápido. ¿Cómo erradicar la situación de los trabajadores pobres? Primero, el salario mínimo interprofesional. Los alemanes han dado un giro estratégico fundamental. Jamás han querido el salario mínimo, jamás, los sindicatos, porque tenían un potente sistema de negociación colectiva. Ahora resulta que en Alemania el porcentaje de trabajadores cubiertos por convenios colectivos es del 45%, creo. Aquí, después de la reforma laboral, son más. En Inglaterra, el número de trabajadores cubiertos por convenio colectivo está por debajo del 20%. Los alemanes han llegado a la conclusión de que ponen una última malla de protección con el salario mínimo, pero yo creo que hay que hacer más cosas. Tienen que reconocerse una serie de derechos, por ejemplo, en relación con la política energética, hay que fortalecer los servicios públicos, porque el trabajo de erradicar, la tarea de erradicar la situación de los trabajadores pobres tiene una directa relación con que hagamos empleo de mayor valor añadido, ¿no? Por lo tanto, hay que buscar unas medidas urgentes de esta naturaleza. Y luego, respecto al tiempo de trabajo, Keynes me parece era el que decía que al final pues se podrían trabajar 15 o 20 horas a la semana, ¿no? Bueno, es que ahora se está produciendo ya la reducción del tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque los jóvenes, por ejemplo, empiezan a trabajar con 29 años. Y porque hay, es decir, si tú lo ves, no en términos de la jornada laboral semanal, ni siquiera en términos de la jornada laboral anual, si lo ves a lo largo de todo el ciclo, claro, se están acortando de una manera tremenda las carreras profesionales, con todos los problemas que hay en relación con las pensiones, etcétera. Pero eso ya se está produciendo de la manera más perversa posible. Y ahí sí que creo que hay que tomar iniciativas de planificación económica, no soviética. Pero también tengo que reconocer que es muy difícil tomar una determinación de esta naturaleza desde un país. Lo digo sinceramente. Mira, y con esto termino. El ejemplo, yo suelo decir el ejemplo Gerard Depardieu, ¿no? Un gobierno que intenta, para hacer política redistributiva por medio de la política fiscal, impone un impuesto sobre las grandes fortunas y aquel señor se va de allí a Bélgica y de Bélgica a Rusia. De manera tal que es que hay cuestiones que o se plantean, se conjugan y se aplican en un plano global o van a tener muy difícil traducción. Yo me he apuntado, y con esto definitivamente termino, me he apuntado a una idea que está por ahí circulando, que probablemente el impuesto más progresista sea el impuesto de bienes raíces, porque eso no se lo puede llevar nadie. Están allí.
el suelo, los edificios, todo lo demás se lo llevan. Bueno, creo que he cumplido con el tiempo. Bueno, no hay mucho tiempo y, por lo tanto, a modo de telegramas y como todo lo que se dice así, quedarán muchas cosas en el tintero. Lo primero, invitaros. Lo decía Cándido, el día 18, manifestación en Madrid contra el TTIP. Así que reservaros el día y la hora y a la manifestación. ¿Cómo erradicar la pobreza, la situación de los trabajadores pobres? Se han dicho cosas que comparto, pero también viene bien recordar algunas otras, ¿no? Nosotros pactamos con el Partido Socialista en el Gobierno, estos dos sindicatos, 800 euros para 2008, de salario mínimo. 648 en el 2015. Se incumplió al segundo año aquel acuerdo.